Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión. Son las 6:49, como le decíamos, hoy tenemos una agenda cargadita de información, de invitados. Tenemos hasta 3 invitados para entrevistas en la jornada de hoy. Y vamos a continuación a recordarles que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. Y revisando aquí un material, la especialista me va obviamente a dar luces al respecto. Como dice por allí un conocido mío, va a minorar mi ignorancia y eso se agradece en la vida. Uno tiene que aprender y todos los días amanecer con la disposición de aprender. Eso es muy importante. Bueno, y les decía que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad causada por virus, responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C. Muy importante además tener en cuenta acá que reconociendo el importante problema de salud pública que representa la hepatitis, en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2010, se designó el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis y hace un llamado mundial para una respuesta integral en la lucha contra la hepatitis. Desde entonces, la Organización Panamericana de la Salud está, y también conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se han movilizado para unir esfuerzos y establecer estrategias para combatir la hepatitis a nivel regional y a nivel mundial. La campaña del Día Mundial contra la Hepatitis precisamente tiene ese objetivo, ese enfoque, porque obviamente permite que, como dicen por allí, quien tiene la información tiene el poder. Y por eso hoy hemos invitado a un especialista en el área para que nos hable en torno a este caso, o más bien la hepatitis como tal. Si usted tiene alguna inquietud, alguna interrogante, puede plantearla y con mucho gusto aprovechemos que está con nosotros la doctora Elsie Beatriz Silva. Ella es médico internista, gastroenterólogo, especialista en hepatología, médico internista y gastroenterólogo con 29 años de experiencia, especialización en hepatología y miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Ella pues atiende de forma integral con procedimientos también endoscópicos avanzados para diagnósticos y tratamientos precisos. En su experiencia profesional está pues además de la consulta médica, ella ha atendido también en el Hospital Central Antonio María Pineda y en el Seguro Social, ¿no? Sí. Ya en condición de jubilación. Sí. Y por supuesto tiene su consulta también particular. Vamos a conversar entonces con la doctora Elsie Beatriz Silva. Muy buenos días y bienvenida. Bueno, hicimos una pequeña introducción, pero obviamente usted es la especialista. Hablemos entonces en torno a este tema que vale la pena tenerlo muy presente, porque ¿qué ocurre? A veces también nos descuidamos y esa forma desordenada de llevar la dieta o la ingesta, ¿verdad?, hace que algunas personas dicen, bueno, pero tiene cirrosis hepática, pero si esa persona no toma alcohol, ¿por qué le dio cirrosis hepática? Y es que resulta que es multifactorial, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, en relación a las causas de la cirrosis, ¿verdad? Hay muchas causas. La gente siempre piensa que es el licor la primera o como que prácticamente la única, pero existen muchas, ¿verdad? Porque es la más conocida quizás, o la más difundida, ¿no? Exacto, y quizás una de las más frecuentes también. También. Pero el Día Mundial de la Hepatitis justamente porque hay muchas causas de hepatitis también, pero este día se enfocó en una celebración porque hoy es el cumpleaños de la persona, del médico que descubrió el virus de la hepatitis B y además de eso fue el primero que desarrolló una vacuna. Se ganó el Nobel en el año 76, el doctor Bloomberg, y bueno, ya fallecido, ¿verdad? Pero dejó todo ese arsenal de conocimientos y de prevención para las personas a nivel mundial. Ese es el objetivo. Al día de hoy, si uno se pregunta qué es la hepatitis, ¿cuál podría ser
el concepto o la definición? El concepto general es decir que el hígado está inflamado. Hay una inflamación que puede ser aguda o crónica dependiendo del tiempo que tenga la persona enferma. ¿Cómo detectar cuáles son los síntomas? Y algo que se me ocurre por ahí también preguntar es, cuando se tiene hígado graso, ¿hay mayor propensión a tener alguna afectación de esta naturaleza? Con respecto a los síntomas, puede ser muy variable. Hay personas que a veces no creen cuando llega un resultado que demuestra que tiene hepatitis, porque el paciente está asintomático. Pero resulta que el espectro va desde la forma asintomática hasta la forma fulminante. Incluso esas llamadas hepatitis suave, que a veces dice, no, a mí me dio la hepatitis suave, bueno, que generalmente es el virus a lo que la persona se refiere, pueden ser fulminantes, o sea que va desde el asintomático y un espectro que va de forma muy florida, aguda, crónica o hasta la muerte. Y con respecto al hígado graso, el hígado graso es uno de los que generalmente es asintomático, pero puede dar hepatitis y es una de las causas también bastante alta en caso de cirrosis a largo plazo. Ok, entiendo que hay varios tipos de hepatitis, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos Bueno, generalmente uno las diferencia, no, en cuanto a clínica es idéntico, todo es idéntico. Y los laboratorios también son muy similares. La diferencia es que uno busque la causa. Es decir, si uno piensa en un problema metabólico, tiene que solicitar el perfil de este tipo de exámenes. Si uno piensa que es viral, solicitar el panel de los virus que uno piense que puede tener el paciente. Y la otra salvedad es que a veces no es el virus hepatotrófico, es decir, el virus que siempre va a dar hepatitis, como la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, sino que existen otros virus, como por ejemplo el dengue, el virus de la mononucleosis, que en un momento dado una persona puede cursar también con este tipo de síntomas. No es exclusiva de un virus. Y bueno, si pudiéramos de alguna manera como que catalogar, por ejemplo, la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, ¿cuáles son quizás las posibles diferencias entre ellas? Bueno, en cuanto primero a cómo se contagian, ¿verdad? Okay. Que la transmisión, por lo menos el virus A y el virus E es de forma fecal, oral o de algún alimento que esté contaminado. Okay. Y las otras sí son por vía sanguínea o por vía sexual. Entonces, el Día Mundial de la Hepatitis B... Desde la hepatitis B en adelante. De la B y la C y la D son por vía sexual y por vía sanguínea. Okay. Y el Día Mundial de la Hepatitis se enfoca justamente en estas porque son las que causan la cirrosis y causan el hepatocarcinoma. Leo por aquí que la hepatitis E, que es similar, dice aquí, a la hepatitis A, se transmite principalmente por agua contaminada, pero también puede ser transmitida por animales infectados. Sí, y sobre todo que no estén bien cocidos. Y el diagnóstico no es tan fácil porque los exámenes también son hay poco acceso para eso y además no estamos como en área endémica, pues no es aquí lo común. Sin embargo, también existen y es una posibilidad diagnóstica. Leo aquí que entre los síntomas pudieran ser, y usted me corrige cuando los lea, ¿ok? Fatiga, ictericia, que es coloración amarilla de la piel y los ojos, dolor abdominal, especialmente en la parte superior derecha, orina oscura, heces pálidas o de color arcilla, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, fiebre, picazón, ¿son algunos de los síntomas? Sí, son todos síntomas de eso. ¿Y hay forma de prevenirla? La hepatitis sí, a través de, primero, conocer las formas de contaminación, ¿verdad? Para que uno tenga, por ejemplo, lo que es la higiene del agua, la higiene de los alimentos, la higiene de las manos, en el caso de la parte de evitar la promiscuidad, por supuesto las vacunas, existen vacunas contra el virus A y contra el virus B. Y hay otro virus, que es el virus D, que ocurre solo en el paciente infectado con virus B. Es decir, que el quien tenga la vacuna contra virus B también está con la prevención para la hepatitis D. Importante resaltar eso que acaba de decir, porque ¿qué pasa? Que aquellas personas que son promiscuas, ¿verdad? O sea, tienen varias parejas sexuales, a veces usan el preservativo solo en función de evitar un embarazo, pero resulta que también de esa manera estás evitando la transmisión de enfermedades de ese tipo, ¿no? Sí, infecto contagioso. Infecto contagioso. Exacto, y también pensar en las embarazadas, en el niño que viene de una madre con hepatitis B, o sea, todo este tipo de circunstancias que tienen que ser evaluadas. Justamente la idea de esta celebración es disminuir esos riesgos, que la gente conozca todas estas, de cómo se transmite la hepatitis, cómo se previene, para el logro, eso se implantó en el 2010, 2011, que fue el primer año, pero la meta era que en el 2030 se redujera un 90% la transmisión de la hepatitis y que de ese 90%, el 90% justamente tuviese acceso a los exámenes y a los medicamentos,
que generalmente son de alto costo. La doctora nos trajo estos datos de estadísticas clave que ven en pantalla. Bueno, la mortalidad por hepatitis viral está aumentando. Solo el 13% de las personas con infección crónica por hepatitis B y el 36% con hepatitis C habían sido diagnosticadas a finales de 2022. En 2022, aproximadamente 45% de los infantes recibieron la dosis de vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas de nacimiento, con una cobertura que varía regionalmente, 18% en África, 80% en el Pacífico Occidental. La pandemia de COVID-19 afectó severamente los servicios de hepatitis. También dice acá que más de 300 millones de personas viven con hepatitis. La mortalidad por hepatitis supera el 1.000.000 de personas al año. La hepatitis es la principal causa de cáncer hepático y en 2022 se estima que 13 millones de personas murieron a causa de hepatitis viral. La hepatitis B causó 1.1 millones de muertes y la hepatitis C 240.000. La hepatitis es el virus más mortal después del COVID-19. Imagínense la importancia de lo que estamos hablando, ¿no, doctora? Sí, cómo no. Y fíjense que también quiero resaltar lo que es la prevención con respecto a la vacuna, que quiero hacer hincapié, porque generalmente uno piensa no, que son los niños los que tienen que estar vacunados solamente. El esquema realmente, la OMS quería, pues una de sus metas era que el 100% de la población mundial tuviese vacuna. Excepto por supuesto quien está enfermo que no la necesita y en algunos casos muy puntuales sí se le pudieran cumplir. Pero yo quisiera resaltar en caso de la parte de lo que es los pacientes de adultos, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes renales, porque a veces hay que pensar que la evolución de estas enfermedades lo lleva a diálisis, lo lleva a transfusiones, y entonces el paciente que no tiene la vacuna y lamentablemente cae en esta condición, ese va a ser otra persona que va a ser enferma que se pudo haber evitado. Eso también quisiera hacer hincapié. Hablemos, doctora, del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la hepatitis? Y además, también que me pueda hablar del tratamiento. Bueno, con respecto al diagnóstico, a veces el paciente llega con los síntomas y por supuesto tiene que ir a una consulta médica para ser evaluado y de acuerdo a lo que el médico tenga en su juicio de su consulta, solicite los exámenes pertinentes. Y ahí pues se da el diagnóstico. Es necesario, además del examen físico, el ecosonograma, los exámenes de laboratorio y con respecto al tratamiento va a depender de qué tipo de hepatitis tiene. Y en el caso del virus sobre todo es tratamiento de sostén o tratamiento sintomático. Es mejorarle los síntomas, es tenerlo en reposo, una dieta en el caso de que el paciente tenga una hepatitis aguda. En el caso del virus B y C, que además de que pueden ser, el virus A nunca da cirrosis, por cierto, ni tampoco se hace crónico, no repite, pero el virus B y el virus C y el virus D sí. Y en ese caso también se hace una vigilancia, sobre todo en el virus B. El virus C es muy difícil diagnosticarlo de manera aguda porque casi siempre es asintomático. Entonces se hace el tratamiento con medicamentos antivirales específicos, cuando ya tiene el diagnóstico de una hepatitis B crónica y cumpla con ciertos criterios. Afortunadamente en el caso del virus C se ha avanzado bastante y antes la medicación era una quimioterapia, podía ser 1 año de tratamiento, 1 o 2 años con inyecciones, ahora hay tratamientos que son vía oral y que son mucho más cortos de duración del tratamiento y la curación que antes era un 47, 63%, ahora alcanza un 99, 98%, pero estos medicamentos son bastante costosos. Aquí también quisiera hablar de que hay fundaciones, por ejemplo en el caso de la hepatitis C, existen unas fundaciones aquí en Venezuela que es Hepatitis C Venezuela, tiene su correo y está situado en Caracas y a veces llegan medicamentos y si el paciente es evaluado y tiene un informe médico respectivo donde dice que necesita esa medicación, se la dan de manera gratuita. En el caso del virus B hay medicamentos que se pueden conseguir a través del Seguro Social a nivel nacional. Doctora, tenemos algunas láminas que usted mismo ha traído, vamos a irlas comentando a medida que usted la va viendo en pantalla. Okay. Bueno, esta es una pregunta bastante frecuente cuando la gente llega a la consulta y uno le pregunta, porque dice, no, a mí me dio hepatitis, y uno le, ¿cuál? No, se quedan así como que, o sea, es una pregunta que los desarma, porque no saben cuál fue la hepatitis, lo que dicen es la más suave, la que le da a todo el mundo, pero resulta que hay muchas, e incluso también quiero resaltar que a veces en los pacientes que tienen hepatitis toman sustancias, hierbas, que la gente les recomienda, y resulta que lo que hace es complicar y prolongar la enfermedad.
Entonces, este tipo de sustancias que son herbales, que como se consideran naturales, y a veces incluso las mezclan, hacen té de varias hierbas, pueden ser mucho más, o sea, lo que una hepatitis iba bien, que si el paciente se va a curar solo, resulta que el paciente se agrava. Entonces, la verdad, yo les sugiero es que cuando tengan un cuadro de hepatitis, consulten al médico y sean bastante estrictos con respecto a las recomendaciones. Ahí está otra lámina. Bueno, las causas que son múltiples. Sin embargo, en el Día Mundial de la Hepatitis se considera que está enfocado en la hepatitis B y en la hepatitis C, que son las que pueden llevar al paciente a cirrosis y a cáncer. E incluso el virus B sin cirrosis puede dar hepatocarcinoma. En el caso de todas las causas que están viendo en pantalla, todas pueden llevar a largo plazo también a este tipo de problemas. Ahí tenemos otra sobre la prevención, muy importante. Sí, de la higiene y la vacunación son fundamentales desde temprana edad. Eso hay que hacer el esquema de inmunizaciones en todos y la higiene es básica en todas las personas. En el caso de evitar los contactos con fluidos, y a veces no solamente con fluidos, sino que de repente tenemos un paciente con una hepatitis crónica en casa, hay que evitar el compartir lo que son los corta uñas, a mí particularmente no me gusta que las mujeres se quiten la cutícula porque son barreras de la piel y uno nunca sabe en qué momento una persona se puede contagiar. La piel, si está sin herida, pues nos protege bastante. La otra lámina, Oscar, ahí está, la respuesta inmunológica de la hepatitis viral. Exacto, lo que es que la gente cuando habla de que tiene una hepatitis, pues todo el mundo piensa que es aquel paciente que está amarillo. El que tiene ictericia, que es la definición o el signo clínico, no es exclusivo de la hepatitis viral, pero sí es uno de los síntomas comunes en otras enfermedades y por supuesto la hepatitis es parte de ella, pero no es la única. Fíjense que le escribo en la primera que dice que es ausente, donde la persona no tiene ningún síntoma. Fue a donar y de repente cuando le dicen, no, usted no, su sangre no la podemos poner porque usted tiene hepatitis. Y resulta que el paciente, pero es que a mí nunca me ha dado, tiene hepatitis. Por favor consulte porque el examen lo está demostrando. Okay. Y el espectro máximo, que es cuando dice que ¿cómo se ocurre esta sintomatología? Cuando el paciente tiene un sistema inmunológico bastante vigoroso, su sistema inmune descubre o detecta el virus en el hígado y lo ataca, pero a veces lo ataca tan fuerte que lo destruye y la persona fallece. Entonces las hepatitis tienen todo este espectro de síntomas y signos clínicos y lo ideal es que la gente consulte y no esperar que esté muy delicado o ya muy mal como para poder hacer algo, porque si cae en insuficiencia hepática, eso es gravísimo. Sí. El hígado es un órgano vital y es muy difícil. Ahí está el esquema de vacunación contra hepatitis A y B en Venezuela. Sí, existen varias vacunas, ¿verdad? Generalmente se le cumplen a los niños, como estaba diciendo, pero el hecho de que ya sea un adulto no quiere decir que no pueda buscar, sobre todo en el centro de salud pública, ambulatorios, seguro social, algunos hospitales, buscar la vacuna, sobre todo en esos pacientes que están indicados también, ya que pasan de los 50 años, necesitan un récipe porque según la OMS no debe haber ningún límite, pero generalmente tiene ya que ir con estudios realizados de laboratorio para demostrar que no tiene el virus o si lo tiene, por qué se le va a cumplir. Pero luego también no hay límite de edad para cumplir las vacunas. Okay. ¿Seguimos, Oscar? No, creo que no sé si una de las primeras que nos mostramos o ya nos mostramos. Recordar que la embarazada también se vacuna. También ¿sí? O sea, si no tiene su esquema completo, no importa ni el momento del trimestre que esté gestando, se le puede cumplir la vacuna de hepatitis B. Ok. Algo importante, doctora, el tema de consultar a un profesional de la salud si se sospecha hepatitis. Sí, cómo no, es muy importante porque en realidad se puede hacer que el paciente evolucione bien y garantizar que ese paciente salga de ese cuadro y no comprometa su vida, pues en algunos casos. ¿Tiene algún nombre específico el examen que se hace para detectar si uno tiene o tuvo hepatitis? Sí, en el caso de la hepatitis A existen dos marcadores, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G contra el virus A. En el caso del virus B, el antígeno de superficie contra el virus B y el anticore. Y el virus C, el anticuerpo contra el virus C. Y de acuerdo a quien esté presente con algún, que uno diga, bueno, el virus B tiene positivo este examen, vamos a ver, hay que completarle y hacer más exámenes más específicos que son más costosos. Ya eso sí es decisión médica y le dice que el laboratorio en Barquisimeto se realiza, porque no en todos los laboratorios están disponibles estas pruebas.
Cuando uno se hace eso que llaman la hematología completa, ¿ahí está incluido este examen o No, estos son los Hay que que estoy hablando solicitarlo son- específicamente. Sí, aquí en este caso uno pide el perfil hepático, ¿verdad? Perfil hepático. El perfil hepático es lo básico para todas las enfermedades hepáticas, que incluyen, por supuesto, las aminotransferasas o antes llamadas transaminasas, la bilirrubina total y fraccionada, la proteína total y fraccionada, la gamma-globulina transpeptidasa, el tiempo de protrombina, o sea, son básicas para todo, pero las que les acabo de mencionar es específica contra el virus que estamos sospechando. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda apenas un par de minutos, se lo cedemos para algún mensaje final, algo que usted quiera resaltar en función de que nuestros televidentes y radioyentes tengan, digamos, real dimensión de lo que estamos conversando hoy a propósito de este Día Mundial de la Hepatitis. Sí, bueno, me gustaría mucho que estuviesen hoy pendientes que hay un live de la Sociedad Venezolana de Infectología con un hepatólogo llamado Roberto León esta tarde a las 6, 7 de la noche y que está por esta sociedad, pero la Sociedad Venezolana de Gastro tiene un live incluso para pacientes, lo pueden buscar por Instagram, Sobegastro Paciente y Sobegastro para los médicos, en el caso de que quieran Ahí creo más que información. vamos a poner Perfecto. en pantalla, ahí está en pantalla el flyer, lo pueden ver, lo puede comentar, Exacto. doctora. Ese es el día miércoles 30 de julio, donde están dos hepatólogos que van a hablar sobre esto y los pacientes pueden hacer preguntas. Es gratis. Sí, gratuitos los dos. En Instagram, en vivo, ¿verdad? En vivo, sí, señor. Doctora Elsie Beatriz Silva, ¿cómo contactarla? No sé, redes sociales, números telefónicos, consulta. Bueno, yo estoy en mi Instagram, doctora Elsie Piso Gastro, soy médico de la Clínica San Juan, Unigastro, en la Ramón Cañizales, pertenezco a varias fundaciones, yo estoy en Cáritas, estoy en dos iglesias, la Iglesia Guadalupe y la Iglesia Fátima, estoy en Projumi, esta semana por cierto de aniversario. Con el buen amigo Pastrán. Sí, señor, y Gerardo Pastrán. Y el día, por cierto, mañana voy a estar con ellos. Y estoy en Ispuco, también pertenezco a la UCLA. Soy médico de los profesores de la UCLA, un instituto que ellos tienen de manera personal. Estoy a la orden y muchos saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gracias a usted, Beatriz Silva, doctor. por estar con nosotros. Médico internista, gastroenterólogo, especialista en hepatología. Hoy, en este Día Mundial en la lucha contra la hepatitis, decretado así por la Organización Mundial de la Salud, también en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Y esa es la idea de estar hoy, cuando nos contactamos, hoy era el día, porque precisamente se enmarca entonces en esa campaña mundial que hay. Ustedes tienen allí la información, es cuestión de que, por favor, tomen las previsiones del caso, lo que lo ha dicho la especialista, y de esta manera se puedan evitar, digamos, gravedad en torno al asunto, ¿no, Muy doctora? agradecida por la invitación, doctor. Gracias a usted por estar con nosotros y seguramente conversaremos más adelante sobre otros temas interesantes que tienen que ver precisamente con la hepatología. Gracias por estar con nosotros, doctora Elsie Beatriz Silva. Vamos a repetir el número telefónico y la cuenta en Instagram porque seguro me la van a pedir nuevamente. Doctora Elsie Piso Gastro, mi teléfono 0416-650-2320. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros.